Perdón, la palabra de doble filo. En los primeros días y meses de la devastación de mi matrimonio, recuerdo haber deseado poder dormir como cuando a uno lo van a operar. ¿Por qué solo llaman a los anestesiólogos cuando nos abren quirúrgicamente? No es menos doloroso cuando te abren emocionalmente. La conmoción, la angustia y la implosión de la relación afectaron todas las áreas de mi vida. Nada quedó intacto ni sin sufrir daño, y cada día yo sentía las duras realidades. Cada mañana me despertaba con algo más devastador. Mis hijos estaban padeciendo. La salud me estaba fallando. Mis finanzas eran un desastre. Recibía cartas de abogados que nunca soñé que necesitaríamos. Y cada noche, la única forma en que podía dormir era decirme a mí misma la mentira de que mañana sería mejor. Los días se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años y lentamente me convertí en alguien que no reconocía. Mi espíritu fuerte y normalmente alegre se convirtió en una mezcla confusa de ansiedad, ataques de pánico y un dolor que cegaba del alma tan intenso que pensé que nunca me sentiría saludable ni recuperaría una sensación de normalidad nuevamente. Y debido a que había pasado por tantas cosas sumamente difíciles de procesar, una oscuridad comenzó a nublar aquella perspectiva mía que solía ser tan optimista. Las relaciones se redujeron a intentos de maniobrar con lo que temía de ellas en lugar de disfrutar lo que amaba de ellas. La risa me parecía falsa. La diversión me parecía negligente. Y las imperfecciones de las personas eran como luces de neón que gritaban que esas personas eran solo otra posibilidad de alto riesgo para que me hirieran una vez más. Los incidentes diarios parecían lo peor de lo peor. Las pequeñas contrariedades parecían un caos emocional, y las pérdidas grandes y pequeñas eran como ataques mortales. Me invadió una pesadumbre que no podía explicar o precisar exactamente. No estoy segura de cómo describirla de manera adecuada. Lo único que puedo asegurar es que en días diferentes aparecía sigilosamente ante disímiles personas que parecían mantenerme viva y destrozarme simultáneamente. El cinismo se vistió como un guardia de seguridad, haciéndome creer que si mantenía bajas expectativas, eso me protegería y me evitaría más dolor. Sin embargo, en realidad era un ladrón disfrazado que intentaba robar toda cercanía entre las personas amadas y yo. Y, lo que es peor, robaba la intimidad auténtica entre Dios y yo. La amargura se disfrazó como un juez del Tribunal Supremo, haciéndome creer que debía proteger la evidencia contra todos los que me hirieron para poder declarar y reafirmar mi caso irrefutable, y escuchar el veredicto de culpable para ellos. No obstante, en realidad fue una sanción de aislamiento con el objetivo de privar a mi alma de relaciones que dan vida. El resentimiento se envolvió en una bandera que tenía impresa la palabra vindicación, haciéndome creer que la única forma de liberarme de mi dolor era asegurarme de que quienes lo causaron sufrieran tanto como yo. Sin embargo, en realidad era una trampa disfrazada, con dientes de puñal que se clavaban en mí de manera cada vez más profunda y me mantenían torturada y, lo que es peor, incapaz de seguir adelante. La dilación apareció sigilosamente como un acomodador de cine, ofreciendo palomitas de maíz y una silla cómoda hecha de mi pesar y tristeza, haciéndome creer que era correcto permanecer allí y reproducir una y otra vez películas viejas de lo que sucedió. Y al hacer esto, algún día entendería por qué sucedió todo. No obstante, en realidad estaba en una cámara de tortura y con cada repetición solo aumentaba el dolor, pero nunca brindaba las respuestas que yo seguía creyendo que llegarían. Por último,
Los problemas de confianza se disfrazaron de investigadores privados en misiones secretas, haciéndome creer que me ayudarían a atrapar a todos los que querían lastimarme y a demostrar que nadie era realmente honesto. En realidad, los problemas de confianza eran gases tóxicos que, en lugar de mantener a raya a los pocos en los que no se podía confiar, estrangulaban a todos aquellos que se acercaban a mí. Estos fueron los soldados de la falta de perdón que libraron una guerra contra mí. Estos son los soldados de la falta de perdón que en este momento libran una guerra contra cada persona que sufre. Soy un alma que le gusta el concepto del perdón, hasta que me convierto en un alma herida que deja de gustarle. Entonces, parecería extraño que sea yo quien narre las palabras de este audiolibro. Pero si esto me resultara fácil, si no luchara con el perdón, no estoy segura de que este audiolibro se escuchara con la angustia que un mensaje como este merece. Si lo dejo a merced de mi propio estado de heridas profundas, el perdón puede parecer ofensivo, imposible y una de las formas más rápidas de intensificar la injusticia de ser agraviado. Yo clamo por justicia. Quiero bendiciones para aquellos que siguen las reglas de la vida y del amor, pero deseo corrección para aquellos que las quebrantan. ¿Es esto mucho pedir? Y es ese lugar exacto donde me gusta estacionar, agobiarme, concentrarme en los errores de todos los demás y agrupar a aquellos que están de acuerdo conmigo para que se unan y me ayuden aún más a justificar que me quede allí. Sin embargo, es como aquella vez cuando estaba en la universidad y me quedé en el estacionamiento de un hermoso lugar vacacional solo para probar que yo tenía razón. En camino a ese lugar recibí una pequeña ofensa de parte de mis amigos. Cuando llegamos a nuestro destino, todos salieron desenfrenadamente del auto. Brincaron por la cerca de entrada y pasaron horas haciendo juegos divertidos en la playa, saltaron en las refrescantes olas, tuvieron un picnic y crearon recuerdos increíbles juntos. Todo ese tiempo, yo me lo pasé caminando por el estacionamiento con zancadas de vigilante, bajo el sofocante calor, dejando que mi ira se intensificara con cada hora que pasaba. Me fascinó la idea de darles una lección a mis amigos mediante esta protesta en solitario, pero, al final, yo fui la única perjudicada en esto. Fui la única que se lo perdió. Fui la única que se quedó con hambre. Mis malas acciones fueron las únicas de las que se habló ese día. Y luego fui yo quien regresó a casa en silencio, consciente de que nadie, aparte de mí, había sido castigado por mis decisiones. Aquel día los soldados de la falta de perdón gritaron de emoción por su victoria. Y yo no fui más que otra alma solitaria que lloró hasta quedarse dormida, con un sentimiento de vergüenza y derrota. El único recuerdo que tuve ese día fue un recuerdo amargo. Ese fue un día tonto, con un agravio bastante insignificante que me hizo perder por completo la compostura. Por favor, quiero que sepas que reconozco de manera absoluta que gran parte del dolor que tú y yo hemos padecido es mucho más grave, más complicado y más devastador que ese día en la playa. Pero ese estacionamiento es una buena imagen de lo que aferrarnos a las ofensas puede hacernos. ¿Y hacia dónde los soldados crueles de la falta de perdón siempre nos llevarán? Al aislamiento, a la oscuridad emocional de las relaciones rotas, a la oscuridad espiritual colmada de vergüenza y a una perspectiva oscurecida, donde no podemos ver la belleza que nos espera justo más allá del estacionamiento. ¿Y si hubiera podido dejar el agravio y seguir adelante ese día en la playa? ¿Y si pudiera hacer eso ahora? Lo que deseo para ti y para mí es esa capacidad de volver a ver la belleza. El perdón es el arma. Nuestras opciones para seguir adelante son el campo de batalla. Seguir adelante es la travesía. Ser liberado de ese sentimiento de pesadumbre es la recompensa.
Recuperar la posibilidad de la confianza y la cercanía es la dulce victoria. Y caminar confiadamente con el Señor, desde el dolor hasta la sanidad, es la libertad que nos espera. De eso se trata este audiolibro. Es una travesía donde descubrirás nuevas maneras saludables y útiles de procesar tu dolor. Ahora déjame asegurarte lo que este audiolibro no es. No es un mensaje que minimice lo que has pasado o que desdeñe la angustia por la que has derramado 1,000,000 de lágrimas. No es un mensaje que justifique el abuso, el abandono o las aventuras amorosas que están mal, sin importar cómo los demás las hayan acomodado o enmarcado. No es un mensaje que se niega a reconocer lo poderosos que son los sentimientos y lo importante que puedes sentirte cuando el dolor te anega. Los recuerdos se desencadenan o te ignoran aquellos que se supone que te quieren o te echan a un lado a aquellos que deberían haberte protegido. Este no es un mensaje que exija que justifiques los crímenes más crueles y horribles cometidos contra ti o tus seres queridos. Tampoco asentirá respecto al perdón exigiendo que todas las relaciones funcionen con todas las personas. A veces eso no es posible ni seguro. De hecho, en estas páginas realizaremos el trabajo de desenredar las ideas erróneamente entrelazadas de perdón y reconciliación. Y este mensaje definitivamente no es algo que se te sermoneará con dedos y tonos acusatorios. Yo no puedo absorber esos mensajes, así que estoy segura de que no voy a transmitir algo así. Pero si bien nuestro mensaje ofrecerá caminos repletos de gracia, también está alimentado con la verdad de Dios. Después de todo, la gracia nos da la seguridad de que es lo suficientemente segura como para suavizar nuestros corazones temerosos. Pero es la verdad la que nos hará libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. La gracia y la verdad marchan juntas a lo largo de la Escritura. Juan, capítulo 1, versículo 14 y versículo 17. Si yo te ofreciera gracia solamente, te estaría privando de lo que realmente se necesita para sanar. Si bien la verdad a veces es difícil de escuchar, Dios nos la da porque sabe lo que nuestros corazones y almas realmente necesitan. Es su verdad la que nos hace libres. El perdón es posible, pero no siempre parecerá ser posible. El perdón a menudo parece ser una de las instrucciones más exasperantes del Señor. Es una palabra de doble filo, ¿no es así? Es difícil de otorgar. Es asombroso conseguirlo, pero cuando lo recibimos libremente del Señor y nos negamos a otorgarlo, algo pesado comienza a formarse en nuestras almas. Es el peso del perdón que no se le permitió salir. Y para mí, eso debe ser sobre todo a que he malinterpretado algo increíblemente profundo sobre el perdón. Perdonar no es algo difícil que tenemos la opción de hacer o no hacer. El perdón es algo conseguido de manera sumamente ardua en el que tenemos la oportunidad de participar. Nuestra parte en el perdón no consiste en un acto de desesperación en el que tenemos que esforzarnos con los dientes apretados y los puños cerrados. No es luchar contra la irritación y forcejear contra la indignación. No es sollozar mientras resistimos con todas nuestras justificaciones para permanecer enojados, heridos y horrorizados por todo lo que nos hicieron. Esto es lo que yo antes pensaba. Pero cuando pienso erróneamente que el perdón aumenta y decrece según todos mis esfuerzos, del valor reunido, la madurez lograda, la resistencia dominante y los sentimientos afables que parecen reales en un momento y falsos al siguiente, nunca podré brindar el tipo de perdón auténtico que Jesús me ha dado. Mi capacidad para perdonar a otros aumenta y disminuye. En cambio, debo apoyarme en lo que Jesús ya ha hecho, lo que permite que su gracia para mí fluya libremente a través de mí.
Efesios, capítulo 4, versículo 7. El perdón no es un acto de mi determinación. El perdón solo es posible por mi cooperación. La cooperación es lo que me ha estado faltando. Dios sabía que no podíamos lograrlo solos. Lo sabía muy bien desde el momento en que el crujido del fruto prohibido se convirtió en el primer sonido del pecado. Y luego llegó el silbido de las acusaciones del enemigo y las pisadas de un hombre y una mujer aterrorizados. Adán y Eva corrieron hacia la oscuridad mientras la culpa y la vergüenza reverberaban con ecos que todavía hoy escuchamos salir de nuestras bocas. Entonces, se escondieron. Tan pronto como eligieron el pecado, prefirieron el cobijo de la oscuridad. Y por favor, sé paciente mientras narro las siguientes palabras. Yo no corro y me escondo en la oscuridad solamente cuando hago algo malo, sino también cuando hago todo lo contrario de lo que debería hacer en reacción a alguien que peca contra mí, me perjudica, me hiere o incluso me incomoda. Mi primera inclinación, la mayor parte del tiempo, no es bendecirlos, ni ser paciente con ellos, ni ser todo lo que me dice Romanos 12, y darles una buena comida y un batido de chocolate. No. Mi primera inclinación es hacer todo lo que tanto critico en ellos. Dejo que mis justificaciones para tomar represalias me seduzcan, y me aseguro de herirlos de la manera que ellos hicieron conmigo. Y cuando elijo el pecado, entonces prefiero el cobijo de la oscuridad. Pero no te confundas. No es solo lo que me cobija. También es lo que se cierne sobre mí con esa pesadumbre exasperante. Los corazones humanos son muy propensos a querer ocultar las cosas. Todos tenemos ese lugar oscuro al que corremos en lugar de arriesgar lo que puede salir a la luz. Queremos libertad, pero nos resistimos a sencillamente hacer lo que Dios indica que hagamos. Dios sabía todo esto. Entonces, Él preparó un camino que no depende de nuestras fuerzas. Un camino de perdón. Un camino en el que agarramos los brazos extendidos de Jesús, ensangrentados por la crucifixión y goteando redención. Él cubre y perdona lo que nosotros solo hemos podido ocultar. Perdona lo que nunca podríamos ser lo suficientemente buenos para hacerlo de manera correcta. Y nos prepara un camino para sencillamente cooperar con su obra de perdón, para que lo recibamos y para que lo otorguemos. Yo creo con todo el corazón que el perdón recibido y otorgado es lo que abre este mundo en dos y muestra la revelación más sorprendente de la realidad de Jesús, más que casi cualquier otra cosa. Pero por favor, nunca confundas la redención con la reunión. Para lograr una reunión o reconciliación, hacen falta dos personas que estén dispuestas a hacer la ardua labor de volver a juntarse. La redención es solo entre tú y Dios. Dios puede redimir tu vida, incluso si las relaciones humanas dañadas no se vuelven a unir. Y tú y yo podemos perdonar, incluso si la relación nunca se restablece. Perdonar es increíblemente liberador y no tiene que esperar por otras personas que quieran o no, o estén dispuestas o no, a discutir detenidamente todo esto. El perdón no siempre tiene que ver con hacer algo por una relación humana, sino más bien con ser obediente a lo que Dios nos ha ordenado que hagamos. Aquellos que cooperan más plenamente con el perdón son los que bailan con más libertad en la belleza de la redención. ¿Y qué es exactamente esta redención bella? Es aceptar el intercambio que Dios está ofreciendo. ¿A lo que renuncias? Al derecho a exigir que quien te hirió pague o sufra por lo que hizo. Dios se encargará de esto, e incluso si nunca ves cómo Dios lo hace, sabes que Él lo hará. ¿Lo que obtienes?
la libertad de seguir adelante. El escenario para tu vida no debería ser el pozo de dolor al que esa persona te arrastró. Hay mucho más que ver, descubrir y experimentar. Deja de ahondar con tus manos dentro de ese pozo fangoso como si allí hubiera alguna recompensa enterrada. No la hay. Toma la mano de Dios y, a medida que palabras perdonadoras salen de tus labios, es como si esparcieras semillas de hermosas flores. El lodo del pozo se convierte en un suelo fértil con potencial. Y en poco tiempo, estarás bailando entre todo lo que ha florecido y prosperado a tu alrededor. Por un tiempo, aún puede haber lágrimas que vienen y van. Está bien. Liberarse de la falta de perdón no significa una sanidad instantánea para todas las emociones implicadas, pero sí significa que esas emociones al final se convertirán en compasión en lugar de amargura. Verás, los que cooperan más plenamente con el perdón son los que bailan con más libertad en la belleza de la redención. Dejaré que esa declaración se quede ahí mismo, sin pedir que hagas nada. Por supuesto que no pretendo decirte que debes superar rápidamente todo lo que has pasado y seguir adelante. Las emociones profundas nos llegan deprisa, pero no se van igual de rápido. Esto lleva su tiempo. Eso es exactamente lo que deseo brindarte a medida que nos movemos poco a poco a través de este mensaje. Antes de recorrer los pasos del perdón, primero vamos a procesar nuestros mecanismos de afrontamiento y las razones por las que resistimos el perdón. Y, lo que es más importante aún, tomaremos la decisión de que sobreviviremos a todo esto al quitarles el poder a aquellos que nos hirieron. Nuestra sanidad no puede aumentar ni disminuir según los esfuerzos de ellos, especialmente si no pueden o no quieren cambiar. Sí, esto llevará tiempo, pero puede suceder. Y el avance hacia el perdón requerirá también de otros componentes importantes. Se necesita entendimiento. Esa es la razón por la que estoy compartiendo las realidades crudas y hermosas de mi propio dolor profundo. Se necesita perspectiva. Y eso es lo que te daré sobre la base de mi estudio de la palabra de Dios, mi propio reconocimiento de la resistencia que hago y mi progreso imperfecto. Se necesita intervención divina. Eso es exactamente lo que Dios te proporcionará a un nivel profundo y personal, no a través de mis palabras, sino de las suyas, entretejidas por todo este libro. Y, por último, se necesitará apertura. Esa es la invitación. No te estoy exigiendo esto, sino que te ofrezco un lugar en esta discusión para que tus propias revelaciones de parte de Dios surjan suave y bellamente. Y la mejor parte es que podemos hacerlo juntos.